Queridos, después de 63 años en este mundo, pensé que ya había visto de todo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche del 15 de octubre. Era nuestro 40º aniversario de bodas, ¿sabéis? 40 años junto a Francisco, mi Paco. 40 años creyendo que tenía una familia que me respetaba, que me valoraba. Esa tarde había preparado todo con mimo. El cordero asado que tanto le gustaba a Paco, las patatas panaderas como me enseñó mi madre, el flan casero de postre. Había puesto la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Encendí las velas, incluso me puse el vestido azul marino que él siempre decía que me favorecía. Una tonta, eso es lo que era. Una tonta esperando a su príncipe azul después de 4 décadas. Paco llegó a las 11 de la noche, tambaleándose como siempre que venía del bar. El olor a alcohol me golpeó antes de que abriera la boca. Ya estaba acostumbrada, claro. Después de tantos años, una se acostumbra a muchas cosas que no debería. Pero esa noche había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro que la borrachera habitual. ¿Dónde has estado, Francisco?, le pregunté intentando mantener la voz calmada. La cena se ha enfriado. Era nuestro aniversario. ¿Lo recuerdas? Se rió. Se rió con esa risa amarga que me heló la sangre. ¿Aniversario? ¿De qué quieres que celebremos, Paloma? ¿40 años de fingir que esto funciona? Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Le dije que había hablado con su jefe en la constructora, que había vuelto a faltar 3 días seguidos al trabajo. Que estaba preocupada por nosotros, por nuestro futuro. Error garrafal. Ese comentario fue la mecha que encendió la bomba. «¡Estoy harto!», gritó golpeando la mesa con tal fuerza que las copas saltaron. «Harto de fingir que eres importante. Harto de pretender que me importa lo que pienses». Mis piernas empezaron a temblar, pero me mantuve en pie. «Francisco, por favor, estás borracho. Vamos a hablar mañana cuando...» «No», me interrumpió acercándose hasta que pude ver las venas hinchadas en su cuello. «Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de verdades por una vez en esta maldita casa». Y entonces vino la puñalada. La frase que me partió la vida en 2. «Tengo un hijo con Marisol. Alejandro tiene 15 años y es mi sangre de verdad, no como los otros 2. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Marisol. Mi hermana pequeña. Mi Marisol, a quien crié cuando nuestros padres murieron. A quien ayudé a estudiar, a conseguir trabajo. A quien envié dinero cada mes durante años porque pasaba dificultades. Mi hermana menor tenía un hijo de 15 años con mi marido. ¿Qué has dicho?, susurré, agarrándome al respaldo de la silla. Paco se hinchó como un pavo real, como si acabara de confesar el logro de su vida. «Lo que oyes. Alejandro es hijo mío. Un hijo de verdad, no como Diego que salió blando, o como Rocío que solo piensa en vestidos. Un hijo que me respeta». La humillación era tan intensa que sentí náuseas. Pero lo peor aún estaba por llegar. ¿Y la familia? ¿Diego y Rocío saben?, pregunté con la voz quebrada. Su sonrisa cruel me confirmó lo que más temía. «Claro que lo saben. Todos lo saben desde hace años. Tu hermana, tus hijos, hasta los vecinos. La única tonta que vivía en las nubes eras tú». Me quedé allí, paralizada, mientras él seguía despotricando sobre cómo Alejandro era un chico con futuro. Sobre cómo Marisol sí que sabía cómo tratar a un hombre. Cada palabra era una bofetada, cada frase un clavo en el ataúd de mi dignidad. Cuando finalmente se calló y se fue a dormir, me quedé sola en esa cocina que había sido mi reino durante décadas. Sola con los restos de la cena que nadie probó. Sola con las velas que se habían consumido. Sola con la realización de que mi vida entera había sido una mentira. Pero algo extraño pasó en ese momento de absoluta destrucción.
Una calma fría, casi quirúrgica, se apoderó de mí. Me levanté, recogí la mesa con movimientos mecánicos y luego hice algo que no había hecho en años. Fui a mi despacho personal. Sí, queridos, tengo un despacho. Un pequeño cuarto al fondo de la casa que Paco siempre consideró el sitio donde Paloma guarda sus papeles de jubilada. Si supiera lo que realmente guardaba ahí. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen del Rocío. Mis dedos temblaron mientras marcaba la combinación. 1508-1961. La fecha de mi nacimiento. Dentro estaban todos mis secretos. Documentos notariales, escrituras, certificados. Y allí, en la carpeta azul que nadie más había visto jamás, estaban los papeles de Constructora Rodríguez S.L., la empresa donde trabajaba mi marido, la empresa que él presumía de dirigir, la empresa que, desde hacía 25 años, me pertenecía completamente. Mientras acariciaba esos documentos, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en esa noche horrible. Paco quería verdades. Muy bien. Iba a tener todas las verdades que pudiera soportar. Las semanas que siguieron a esa confesión fueron como vivir en el infierno, queridos. Paco actuaba como si no hubiera pasado nada, como si admitir que tenía un hijo con mi hermana fuera tan normal como comentar el tiempo. Por las mañanas se iba a su empresa silbando, y por las noches volvía tarde, seguramente de casa de Marisol. Yo seguía con mi rutina como si fuera un autómata. Limpiar, cocinar, lavar, planchar. 40 años de automatismos no se rompen de la noche a la mañana. Pero por dentro, algo había cambiado. Cada gesto doméstico me recordaba los sacrificios que había hecho por esta familia. ¿Sabéis qué es lo que más me dolía? Recordar cómo llegamos hasta aquí. Cuando me casé con Paco en 1983, yo era Paloma Jiménez, contadora titulada con las mejores notas de mi promoción. Tenía ofertas de trabajo en Madrid, en Barcelona incluso. Pero Paco tenía sueños. Quería montar su propia constructora, ser su propio jefe. Y yo, como una idiota enamorada, decidí sacrificar mi carrera para apoyar los sueños de mi hombre. Durante años trabajé desde casa, llevando la contabilidad de pequeñas empresas, ahorrando cada peseta. Paco intentaba una cosa y otra. Primero un taller mecánico que quebró, luego una tienda de materiales de construcción que duró 6 meses. Cada fracaso me dolía más que a él, porque yo veía cómo se esfumaba el dinero que había ganado con tanto esfuerzo. Fue en 1998 cuando decidí tomar las riendas de verdad. Paco llevaba 2 años sin trabajo estable, Diego tenía 8 años y Rocío 6. Ya no podíamos seguir viviendo de mis trabajitos de contabilidad doméstica. Así que creé CR Inversiones S.L., una empresa fantasma a mi nombre, y empecé a financiar en secreto todos los negocios de Paco. La constructora fue mi idea, mi dinero, mi planificación. Pero Paco necesitaba sentirse el jefe, el hombre de la casa. Así que dejé que se pusiera al frente, que firmara los contratos, que se llevara todos los méritos. Durante 25 años financié cada proyecto, pagué cada nómina, cubrí cada pérdida. Y él se creía el rey del mambo. El martes después de su confesión, Marisol apareció en casa como si nada hubiera pasado. Llegó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Hola, hermanita», me dijo, dándome 2 besos como siempre. «¿Cómo estás? Tienes mala cara». Me quedé mirándola, buscando algún rastro de culpa en sus ojos. Nada. Absolutamente nada. «Necesito pedirte un favor», continuó, sentándose en mi cocina como si fuera suya. «Alejandro quiere apuntarse a clases de inglés particulares. Son caras. Ya sabes cómo está todo. ¿Podrías echarme una mano?» Alejandro. Su hijo. El hijo de mi marido. Ahí estaba,
pidiéndome dinero para educar al bastardo de mi esposo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cuánto necesitas?, pregunté con una voz que no reconocía como mía. «¿Unos 500 euros para empezar?», dijo sin inmutarse. «Ya sabes que en cuanto me paguen las clases de apoyo que doy, te lo devuelvo». Mentira. Llevaba 10 años dándole dinero que jamás me devolvía. Pero ahora entendía por qué siempre necesitaba más. Tenía que mantener a un adolescente. Le di el dinero. Sí, se lo di. ¿Sabéis por qué? Porque necesitaba tiempo para pensar, para planificar. Y porque, por muy hijo de mi marido que fuera, Alejandro era inocente en todo esto. El domingo siguiente fue el almuerzo familiar de rigor. Diego vino con su mujer Carmen y los niños. Rocío llegó con su novio de turno, un chico de 25 años que parecía más interesado en su móvil que en la conversación. Y allí estaba Paco, el patriarca, sentado en la cabecera de la mesa como si fuera el rey de España. «Papá», dijo Diego mientras yo servía el primer plato. «He estado pensando en lo que hablamos. Me gustaría trabajar contigo en la constructora. Ya tengo el título de aparejador y creo que podría aportar mucho». Paco se hinchó de orgullo. «Por supuesto, hijo. La empresa necesita sangre joven. Podríamos expandirnos, coger proyectos más grandes». Rocío no se quedó atrás. «Y yo que he encontrado el local perfecto para la boutique. Está en el centro, cerca de la catedral. Es un poco caro, pero papá, con tu éxito en los negocios...» «Todo se puede hablar, princesa», dijo Paco, guiñándole un ojo. «Una inversión en el futuro de mi hija siempre es buena idea». Los escuchaba hablar de los éxitos de papá, de la empresa de papá, del dinero de papá. Y yo allí, sirviendo como una criada, invisible para todos. La mujer que había financiado cada uno de esos supuestos éxitos, reducida a ser la que ponía y quitaba platos. Carmen, la mujer de Diego, me lanzó una de esas sonrisas condescendientes que tan bien conocía. «Paloma, la comida está deliciosa como siempre. Qué suerte tiene Paco de tener una mujer que se ocupa tan bien de la casa». Una mujer que se ocupa de la casa. Eso era yo para ellos. No una profesional que había sacrificado su carrera. No la verdadera cabeza financiera de la familia. Solo una ama de casa que sabía cocinar bien. Esa noche, cuando todos se fueron, volví a mi despacho. Necesitaba confirmar algo que me rondaba la cabeza. Busqué entre mis archivos hasta encontrar lo que buscaba. El certificado de nacimiento de Alejandro que había conseguido hacía años, cuando Marisol me pidió dinero para gastos médicos de su hijo. Allí estaba, negro sobre blanco. Alejandro Jiménez García. Padre. No consta. Paco nunca lo había reconocido oficialmente. Durante 15 años había presumido en secreto de tener un hijo de verdad, pero nunca tuvo las agallas de darle su apellido. El muy cobarde quería lo mejor de los dos mundos, la familia respetable conmigo y la aventura emocional con mi hermana. Me reí sola en mi despacho. Una risa amarga, pero risa al fin y al cabo. Porque acababa de darme cuenta de algo muy importante. Si Paco no había reconocido allí a Alejandro, el chico no tenía derechos sucesorios sobre nada. Y si yo era la verdadera dueña de todo... Sí, queridos. Empezaba a ver la luz al final del túnel. Durante las siguientes semanas, algo extraño empezó a pasarme. Era como si hubiera desarrollado una nueva visión, como si después de décadas con gafas empañadas finalmente pudiera ver con claridad. Cada humillación que había normalizado durante años, ahora se me clavaba como una espina. ¿Sabéis cuántas veces había escuchado frases como «Paloma no entiende de negocios» o «mejor que se ocupe de lo suyo»? Miles. Literalmente miles de veces. En las cenas familiares, cuando llegaban visitas, en las fiestas de la empresa.
Siempre era Paco el empresario y Paloma la esposa. Como si mis 20 años de experiencia como contadora fueran papel mojado. Me acordé de la fiesta de Navidad de la constructora del año anterior. Paco me presentó a un cliente importante diciendo: «Esta es mi mujer, Paloma. Ella se ocupa de que la casa funcione mientras yo me ocupo de los negocios importantes». Y todos se rieron. Todos. Como si ser ama de casa fuera una profesión de segunda categoría. Recordé también cuando mi vecina, doña Esperanza, me comentó hace meses: «Qué bien vive tu Paco, ¿eh? Con esa constructora tan próspera y tú ahí, sin dar guerra, ocupándote de todo». Sin dar guerra. Esa era yo. La esposa que no daba guerra. Decidí hacer algo que llevaba años sin hacer. Ir al centro de Sevilla para ocuparme de unos papeles personales. Paco ni siquiera preguntó qué papeles. Después de 4 décadas, había dejado de interesarse por mis actividades. Mi primera parada fue el despacho de don Miguel Herrera, mi abogado de confianza. Un hombre mayor, discreto, que llevaba años manejando mis asuntos financieros sin hacer preguntas. Le expliqué que quería revisar la situación legal de algunos familiares. «Doña Paloma», me dijo don Miguel mientras revisaba unos documentos, «¿está usted al corriente de que su hermana Marisol ha estado recibiendo ayudas de servicios sociales como madre soltera durante los últimos 15 años? No, no estaba al corriente, pero empezaba a entender muchas cosas. Y en cuanto al menor, Alejandro, continuó el abogado. Según consta en el registro, su padre biológico no está reconocido. Legalmente, no existe. Perfecto. Absolutamente perfecto. Mi segunda parada fue más dolorosa. Fui al Instituto Murillo, donde estudiaba Alejandro. No para confrontarlo, claro que no. El chico no tenía culpa de nada. Solo quería verlo con mis propios ojos, entender qué parte de mi marido había heredado. Lo encontré en el recreo, jugando fútbol con sus compañeros. Un chico alto, moreno, con los mismos ojos claros de Paco. Guapo, eso tenía que reconocerlo. Se parecía a Diego a esa edad, pero con una vitalidad que mi hijo nunca tuvo. Observé cómo se relacionaba con sus amigos, cómo reía, cómo gesticulaba igual que su padre. Una mezcla extraña de rabia y pena me invadió. Rabia por la traición, por los años de mentiras. Pena por ese chico que no sabía que su vida era un secreto a voces. Pena por mí misma, por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Esa noche, Paco llegó con aires de grandeza. Se había comprado una camisa nueva, se había cortado el pelo. Estaba especialmente contento. «Paloma», me dijo mientras cenábamos, «he estado pensando. La constructora va muy bien. Tenemos proyectos para los próximos 2 años. Creo que es hora de dar el siguiente paso». «¿Qué siguiente paso?», pregunté, aunque ya me imaginaba por dónde iban los tiros. «Quiero comprar una oficina más grande, contratar más personal, ampliar el negocio. He visto un local en el centro que sería perfecto». Se inclinó hacia adelante, emocionado. «Necesito que firmes unos papeles del banco. Cosas técnicas, ya sabes. Avales y esas cosas que no entiendes». Avales que no entiendo. Ahí estaba otra vez. El desprecio disfrazado de protección. «¿Qué tipo de avales?», pregunté manteniendo la voz neutra. «Nada importante, mujer. Solo formalidades. El banco necesita que los dos firmemos porque estamos casados en gananciales. Pero tú no te preocupes por los detalles técnicos». Detalles técnicos. Como si yo no hubiera llevado contabilidades más complejas que la de su constructora de pacotilla. Al día siguiente, Marisol volvió a llamar. Esta vez llorando. «Paloma, necesito tu ayuda urgente», sollozó por teléfono. «Alejandro necesita una operación en la rodilla».
Se lesionó jugando al fútbol y el médico dice que si no se opera ahora puede tener problemas para siempre. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 3.000 euros. Ya sé que es mucho, pero es mi hijo, Paloma. Es tu sobrino. Mi sobrino. El hijo de mi marido presentado como mi sobrino. La hipocresía me daba náuseas. Por primera vez en mi vida, dudé. Tengo que pensarlo, Marisol. 3.000 euros no es poco dinero. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. ¿Pensarlo? Paloma, ¿qué te pasa? Siempre me has ayudado. Es una emergencia médica. Te llamaré mañana, dije, y colgué. Esa noche Paco notó que algo había cambiado en mí. Me hizo preguntas durante la cena. ¿Dónde había ido por la mañana? ¿Por qué estaba tan rara últimamente? ¿Me pasaba algo? Solo son cosas mías, Francisco. Le respondí. Todo el mundo tiene derecho a tener sus secretos, ¿no te parece? La expresión de su cara fue impagable. Por primera vez en décadas, había algo en su esposa que no podía controlar. Paco no es tonto, eso tengo que reconocerlo. Después de 4 décadas juntos, conoce mis rutinas mejor que nadie. Y mi comportamiento de las últimas semanas era todo menos rutinario. Así que hizo lo que cualquier hombre acostumbrado a controlar haría. Puso a investigar. Todo empezó el lunes por la mañana. Diego apareció por casa para tomar un café con mamá. Qué casualidad, ¿verdad? En 25 años de vida adulta, mi hijo mayor había venido a tomar café conmigo espontáneamente, quizás 3 veces. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntó, con esa falsa preocupación que usan los hijos cuando quieren algo. Te veo un poco distinta últimamente. Estoy bien, Diego. Solo son cosas de la edad. Mentí, sirviéndole el café en la taza que más le gustaba cuando era pequeño. Papá dice que has estado saliendo mucho. Que tienes reuniones y esas cosas. Sus ojos me escudriñaron como si fuera un interrogatorio policial. ¿Todo bien? ¿No estarás enferma y no nos quieres preocupar? Qué tierno, ¿verdad? Después de años sin mostrar interés real por mi bienestar, de repente estaban todos preocupadísimos por mi salud. Solo son gestiones personales, hijo. Cosas de papeles, ya sabes. Diego insistió, pero yo mantuve la versión. Al final se fue con las manos vacías, pero pude ver en sus ojos que la conversación no había terminado. Al día siguiente le tocó el turno a Rocío. Mi hija siempre había sido más directa que su hermano, menos sutil. Llegó con la excusa de enseñarme fotos del vestido que quería para una boda. «Mamá, papá está preocupado por ti», me soltó a bocajarro mientras fingía buscar algo en su bolso. «Dice que estás muy rara, que sales sola y no dices dónde vas. Tu padre sale solo todos los días y nunca me ha dado explicaciones detalladas», repliqué, sin poder evitar un toque de ironía. «Pero mamá, él sale por trabajo. Tú...» Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Yo qué, Rocío? ¿No tengo derecho a tener actividades propias?» Se sonrojó. «No, no es eso. Es solo que... Bueno, siempre has sido muy casera. Y de repente estás todo el día fuera. Casera. Qué palabra más bonita para decir sin vida propia. Pero la investigación familiar no se quedó ahí. El miércoles Marisol me llamó con una urgencia sospechosa. «Hermana, necesito verte. Es sobre Alejandro. ¿Podemos quedar para merendar?» Quedamos en una cafetería del centro, cerca de donde yo había estado teniendo mis misteriosas reuniones. Nada casual, por supuesto. Marisol llegó con ojeras y aspecto cansado. Pero en cuanto empezó aquí a hablar, entendí que todo era teatro. «Paloma, estoy muy preocupada por ti», comenzó, agarrándome la mano con falsa ternura. «Paco me ha comentado que estás actuando de forma extraña. ¿Te encuentra bien?» Ahí estaba, Paco hablando con Marisol sobre mí.
Mi marido y mi hermana discutiendo mi comportamiento como si fuera una niña problemática. ¿Desde cuándo Paco te cuenta cosas sobre mí?, pregunté, manteniendo la voz calmada aunque por dentro hervía. Bueno, ya sabes que... como tenemos el tema de Alejandro en común... Se detuvo, dándose cuenta del desliz. Ah, claro, el tema de Alejandro. La miré fijamente. ¿Y qué os preocupa exactamente de mi comportamiento? Se retorció incómoda en la silla. Es que antes siempre estabas disponible, siempre contestabas el teléfono, siempre tenías tiempo. Y ahora parece que tienes otros compromisos. Otros compromisos. Como si una mujer de 63 años no pudiera tener otros compromisos que no fueran servir a su familia. El jueves por la noche, durante la cena, Paco decidió ir al grano. «Paloma, tenemos que hablar», dijo con ese tono que usaba cuando quería ser autoritario. «No sé qué te pasa últimamente, pero esto no puede seguir así». «¿El qué no puede seguir así?» «Tus salidas misteriosas, tus secretos, tu actitud». Se inclinó hacia adelante, intimidante. «Somos marido y mujer. No deberías tener secretos conmigo». La ironía era tan grande que por poco me ahogo con el agua. El hombre que llevaba 15 años manteniendo un hijo secreto con mi hermana me hablaba de no tener secretos. «Todo el mundo tiene derecho a la privacidad, Francisco», respondí tranquilamente. «No cuando estás casada», explotó. «Diego y Rocío también están preocupados. Incluso Marisol piensa que estás teniendo algún tipo de crisis». Por supuesto que Marisol estaba preocupada. Su fuente de ingresos extra estaba comportándose de forma impredecible. Pero la gota que colmó el vaso llegó el viernes. Diego me siguió. Sí, mi propio hijo de 33 años me siguió como si fuera una adolescente rebelde. Yo había ido a mi cita semanal con don Miguel para revisar unos documentos. Cuando salí del despacho, allí estaba Diego en su coche, tratando de parecer casual. Lo confronté directamente. «¿Se puede saber qué haces aquí?». Se puso rojo como un tomate. «Mamá, yo...». «Pasaba por casualidad». «¿Pasabas por casualidad por la calle Sierpes a las 3 de la tarde un viernes? ¿Tú que trabajas en las afueras?». No supo qué responder, pero yo ya había visto suficiente. Había visto la placa en la puerta del despacho de don Miguel. Miguel Herrera, Asesoría Jurídica y Mercantil. Había visto mi nombre junto al de él en algunos documentos que asomaban por mi bolso. Esa noche hubo consejo de familia en mi casa. Todos estaban allí. Paco, Diego, Rocío, incluso Carmen y el novio de turno de mi hija. Como una intervención familiar al revés. «Mamá», comenzó Diego, «necesitamos que seas honesta con nosotros. ¿Qué está pasando?». Rocío se unió al interrogatorio. «Te hemos visto entrar en despachos de abogados. ¿Estás enferma? ¿Hay algo que no nos estás contando?». Paco permanecía callado, pero su expresión era de pura tensión. Sabía que algo gordo se estaba cociendo, pero no sabía el qué. «¿Estás teniendo una aventura?», preguntó Carmen de repente, lanzando la pregunta como una bomba. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos me miraban, esperando una explicación, una negación, algo. Me levanté lentamente de mi silla y los miré uno por uno. 40 años de sacrificios, de silencio, de hacerme pequeña para que ellos brillaran. 40 años de ser invisible en mi propia familia. «Muy bien», dije con una calma que ni yo misma reconocía. «Queréis la verdad. Mañana la vais a tener. Pero os advierto una cosa. Después de mañana, nada va a volver a ser igual en esta familia». La expresión de pánico en sus caras fue toda la recompensa que necesitaba esa noche. El sábado por la mañana, a las 10 en punto, los convoqué a todos en la sala de juntas de Constructora Rodríguez. Sí, queridos, en la empresa. En su empresa. Don Miguel ya estaba allí,
con 3 carpetas llenas de documentos sobre la mesa. También había invitado a don Carlos, el gestor administrativo que llevaba años manejando los papeles de la constructora, sin que Paco entendiera realmente lo que firmaba. Llegaron todos. Paco con cara de pocos amigos, Diego intentando parecer profesional, Rocío nerviosa mordiéndose las uñas. Se sentaron alrededor de esa mesa donde tantas veces había escuchado a Paco presumir de sus éxitos empresariales. «Gracias por venir», comencé, con la voz más firme que había usado en décadas. «Ayer pedisteis la verdad. Hoy la vais a tener». Don Miguel abrió la primera carpeta. «Señores, la señora Rodríguez me ha pedido que les exponga la situación real de Constructora Rodríguez S.L. Paco se removió incómodo en su asiento. «Miguel, no entiendo qué pinta aquí Paloma. Estos son asuntos de la empresa». «Precisamente por eso está aquí», respondió el abogado. «Porque esta reunión trata sobre la verdadera propietaria de Constructora Rodríguez». El silencio se podía cortar con un cuchillo. Diego y Rocío se miraron confundidos. Paco palideció. Don Miguel empezó a sacar documentos. Constructora Rodríguez S.L. fue constituida el 15 de marzo de 1998. El capital inicial de 6 millones de pesetas fue aportado íntegramente por la señora Paloma Rodríguez a través de su empresa CR Inversiones S.L. Eso no puede ser», tartamudeó Diego. «La empresa es de papá. Su padre figura como administrador único», continuó don Miguel imperturbable. «Pero no posee ninguna participación en el capital social. El 100% de las acciones pertenece a la señora Rodríguez». Rocío me miró como si hubiera hablado en chino. «Mamá, ¿qué significa eso?». Antes de que pudiera responder, don Carlos, el gestor, intervino con otra carpeta. «Permítanme mostrarles los movimientos financieros de los últimos 25 años», dijo desplegando extractos bancarios. «Cada proyecto de la constructora ha sido financiado con transferencias de CR Inversiones. Cada nómina, cada pago a proveedores, cada inversión en maquinaria». Paco estaba blanco como el papel. «Paloma, ¿qué coño es esto? ¿Qué estás haciendo?». «Estoy contándoles la verdad, Francisco», respondí, manteniendo la calma. «La verdad que me pedisteis ayer». Don Miguel sacó más documentos. «Su esposa ha estado financiando la constructora desde el día 1. Todos los contratos importantes, todas las obras que han dado beneficios, han sido posibles gracias al capital de CR Inversiones». «Pero eso es imposible», protestó Diego. «Mamá era contadora, pero no tenía dinero propio». Ahí fue cuando sonreí por primera vez en esa reunión. «Hijo mío, ¿crees que te he estado estos años haciendo punto? He llevado la contabilidad de más de 50 empresas en Sevilla. He invertido, he comprado propiedades, he hecho crecer mi dinero mientras vuestro padre creía que yo me dedicaba solo a las tareas domésticas». La cara de shock de Diego no tenía precio. Rocío se había quedado con la boca abierta. «Pero papá siempre dijo», empezó Rocío. «Tu padre dice muchas cosas», la interrumpí. «Como que él construyó este imperio empresarial con su esfuerzo. Como que él es el cerebro detrás de todos los éxitos». Don Carlos mostró otro documento. «El señor Francisco figura como empleado de la empresa, con un salario mensual de 2.500 euros. Su función real es la de representante comercial». «Esto es una conspiración», explotó Paco, levantándose de la silla. «No podéis venir aquí a inventaros historias». «¿Inventarnos historias?». Don Miguel le tendió una carpeta completa. «Aquí están todos los documentos notariales, registrales y bancarios. Todo perfectamente legal y registrado. Su esposa ha sido la verdadera empresaria de la familia durante un cuarto de siglo». Diego estaba calculando furiosamente. «Pero entonces, cuando hablabas de que trabajaría en la empresa familiar,
La empresa es mía, Diego. No familiar. Mía. Mi voz se endureció. Y cada euro que habéis gastado en estos años, cada capricho, cada lujo, ha salido de mi trabajo. Rocío empezó a llorar. Mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste nunca? Porque vuestro padre necesitaba sentirse importante. Porque pensé que los hijos debían respetar a su padre. Porque durante años creí que estaba haciendo lo correcto manteniendo esta farsa. Paco se desplomó en la silla, con la cara entre las manos. Paloma, por favor, podemos hablar de esto en casa. No, Francisco. Ya hemos hablado en casa. Hemos hablado durante 40 años. Y en casa me dijiste que tenías un hijo con mi hermana. El golpe fue brutal. Diego y Rocío se giraron hacia su padre como si no lo conocieran. ¿Un hijo con la tía Marisol?, susurró Rocío. Alejandro, confirmé. Vuestro medio hermano de 15 años. Don Miguel sacó el último documento de la carpeta. El menor nunca ha sido reconocido oficialmente por su padre biológico. Legalmente no existe parentesco. O sea, Diego estaba procesando toda la información. Que papá tiene un hijo bastardo con la tía, que nosotros no somos realmente los herederos de ninguna empresa porque todo es tuyo, y que llevamos años viviendo de tu dinero mientras te tratábamos como una sirvienta. Completé la frase. Sí, hijo. Exactamente así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paco lloraba en silencio. Diego tenía la mirada perdida. Rocío se agarraba la cabeza con las manos. Finalmente, Paco levantó la vista. ¿Qué quieres, Paloma? ¿Qué quieres que haga? Quiero que sepáis que a partir de hoy las cosas van a cambiar, respondí, levantándome de la mesa. Quiero que entendáis que durante 40 años he aguantado humillaciones, desprecios y traiciones. Y quiero que sepáis que se acabó. ¿Qué significa eso?, preguntó Diego con voz temblorosa. Significa que voy a tomar algunas decisiones sobre mi empresa, mi dinero y mi vida. Y esta vez vais a ser vosotros los que tendréis que adaptaros. Los dejé allí, sentados en la sala de juntas de mi empresa, asimilando que su mundo acababa de cambiar para siempre. Durante los días que siguieron a la revelación, mi casa se convirtió en un campo de batalla. Pero no de gritos y portazos, no. Esto era guerra psicológica pura, con todas las armas que una familia puede usar contra uno de los suyos cuando se sienten acorralados. Paco fue el primero en intentar la manipulación emocional. El domingo por la mañana apareció en la cocina con flores, unas rosas baratas del supermercado y una expresión de arrepentimiento que habría ganado un Oscar. Paloma, mi amor, comenzó con una voz melosa que no había usado conmigo en décadas. Necesitamos hablar. Lo de Marisol fue un error. Una locura que ya no significa nada. Se arrodilló. Sí, se arrodilló delante de mí como en las películas. A los 65 años mi marido estaba de rodillas en la cocina de nuestra casa. Perdóname, por favor. Estaba confundido, borracho, dolido. Pero tú eres mi vida, Paloma. Tú eres mi verdadero amor. Lo observé con una frialdad que ni yo misma reconocía. Francisco, levántate. Haces el ridículo. No me importa hacer el ridículo si eso te demuestra que te amo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti, por nuestra familia. ¿Todo lo que has hecho ha sido por mí?, repetí, incrédula. ¿Acostarte con mi hermana durante 15 años ha sido por mí? Fue un error, Paloma. Un error que llevo cargando en la conciencia todos estos años. ¿La conciencia? Me eché a reír. Francisco, me lo restregaste por la cara hace 2 semanas. No parecías muy cargado de conciencia. Se levantó cambiando de táctica. Tienes razón, estoy destrozado. No sé lo que digo. Pero piénsalo, Paloma. 40 años juntos.
2 hijos, una vida entera. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un momento de locura? No voy a tirar nada, Francisco. Solo voy a dejar de tirar mi vida por la borda. La manipulación de Diego fue más sofisticada. Mi hijo mayor siempre había sido el más inteligente de la familia y sabía exactamente dónde atacar para hacer más daño. «Mamá, entiendo que estés dolida», me dijo el lunes, sentándose a mi lado en el sofá con esa expresión de preocupación que tan bien sabía poner. «Papá se ha portado fatal, eso es innegable. Pero, ¿no crees que estás siendo un poco... desproporcionada?» ¿Desproporcionada en qué, Diego? En castigar a toda la familia por los errores de papá. Me cogió la mano con falsa ternura. Rocío y yo no tenemos culpa de lo que pasó, y los niños menos aún. Ahí estaba, el chantaje con los nietos, el arma definitiva que usan los hijos cuando quieren manipular a sus madres. ¿Vas a negar a tus nietos la oportunidad de heredar el negocio familiar por los errores de su abuelo? Continuó. ¿Van a pagar mis hijos por lo que hizo papá? Diego, ¿tú sabías lo de Alejandro? Se removió incómodo. Mamá, eso no viene al caso ahora. Responde a la pregunta. Suspiró. Lo sospechaba, pero no era asunto mío. ¿Lo sospechaba? Diego, tu padre me lo dijo hace 2 semanas. Me dijo que todos sabíais desde hace años. Bueno, sí, pero... Era complicado, mamá. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Destrozar la familia? Ah, o sea que era mejor que yo viviera en la mentira para que vosotros estuvierais cómodos. No es eso, mamá. Es que ya había pasado tanto tiempo. Y tú parecías feliz. ¿Feliz? Parecía feliz siendo tratada como una empleada doméstica mientras mi marido mantenía un hijo secreto con mi hermana. Diego cambió de estrategia otra vez. Mira, mamá, entiendo que quieras castigar a papá. Pero la empresa es nuestro futuro. Es el futuro de tus nietos. La empresa es mía, Diego, y seguirá siendo mía. Pero nosotros somos tu familia, tu sangre. ¿No significa eso nada para ti? La manipulación de Rocío fue la más desesperada. Mi hija llegó el martes por la tarde con los ojos hinchados de llorar. «Mamá, por favor, tienes que parar esto», me suplicó entre sollozos. «Estás destrozando a la familia». ¿Yo estoy destrozando a la familia? Papá no come, no duerme, no habla. Diego está desesperado pensando en cómo va a mantener a sus hijos. ¿Y yo? Se echó a llorar otra vez. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Rocío, tienes 31 años. Podrías trabajar. Pero yo nunca he trabajado en serio. Siempre pensé que tendría la boutique, que papá me ayudaría. ¿Cómo voy a empezar de cero a mi edad? ¿Cómo empezamos todos, hija? Buscando trabajo. No es justo. Explotó. Toda mi vida me dijisteis que me preocupara por encontrar un buen marido, por estar guapa, por ser una buena esposa. Nunca me dijisteis que tuviera que ser independiente. Por primera vez en días, sentí una punzada de culpa. Era verdad. Habíamos educado a Rocío para ser dependiente, para buscar un hombre que la mantuviera, como me habían educado a mí. Pero la culpa se me pasó rápido cuando llegó Marisol. Mi hermana apareció el miércoles por la noche, cuando Paco no estaba en casa. Venía con Alejandro. El pobre chaval no entendía nada, solo sabía que había tensión familiar y que necesitaban hablar con la tía Paloma. «Hermana», comenzó Marisol con esa voz dulce que había usado conmigo desde niñas. «Sé que estás dolida, pero por favor, no castigues a Alejandro por nuestros errores». Observé al chico, que se mantenía detrás de su madre, claramente incómodo. 15 años, la edad que tenía Diego cuando Paco empezó a presumir de que su hijo trabajaría algún día en su empresa. «¿Qué necesitas, Marisol?», pregunté directamente. «El dinero para la operación. Los médicos dicen que no se puede esperar más».
¿Y has venido con Alejandro para darme pena? El chico levantó la vista, confundido. ¿Qué operación, mamá? Marisol se puso nerviosa. Ya te expliqué, hijo. Tu rodilla. Pero si mi rodilla está bien, comenzó Alejandro. Cállate, le espetó Marisol, y luego se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Paloma, por favor, es tu sobrino. Es el hijo de mi marido, repliqué fríamente. No mi sobrino. La cara de shock del chico fue demoledora. ¿Qué has dicho? Marisol palideció. Alejandro, ve a esperarme al coche. No, dije firmemente. Se queda. Ya está bien de mentiras en esta familia. Esa noche grabé toda la conversación con Marisol. Cada amenaza, cada chantaje, cada intento de manipulación. Porque sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente reuní a toda la familia otra vez. Esta vez en mi casa, en mi territorio. He estado pensando toda la semana, les dije, con las grabaciones en la mesa delante de mí. He estado escuchando vuestros argumentos, vuestras súplicas, vuestras amenazas. Todos se removieron incómodos. Y he tomado una decisión final sobre el futuro de esta familia. El viernes por la mañana, a las 9 en punto, ejecuté mi plan. Un plan que había estado gestándose en mi cabeza desde esa noche horrible de la confesión, pero que ahora tenía cada detalle perfectamente calculado. Mi primera llamada fue a don Carlos, el gestor. Carlos, quiero que retires inmediatamente toda la financiación de Constructora Rodríguez. Cancela todas las líneas de crédito, congela las cuentas operativas y notifica a los proveedores que no se pagarán más facturas. Señora Paloma, eso significaría el cierre inmediato de la empresa. Exacto. Es precisamente lo que quiero. Mi segunda llamada fue al banco. Quiero cancelar todos los avales personales relacionados con Francisco Rodríguez y transferir la titularidad de la vivienda familiar a mi nombre exclusivo. La tercera llamada fue la más dolorosa, pero la más necesaria. Don Miguel, redacte una demanda de separación y prepare los documentos para retirar la administración de la constructora a Francisco. A las 10 de la mañana, Paco recibió la primera llamada en la obra donde estaba supervisando. Era de Comercial Andaluza, el proveedor de materiales. Francisco, tenemos un problema. El banco nos ha notificado que la cuenta de Constructora Rodríguez no tiene fondos para el pago que venció ayer. Eso es imposible, respondió Paco, con esa confianza de quien nunca había tenido que preocuparse realmente por el dinero. Llama a Carlos, el gestor. Debe ser un error. Pero no era un error. A las 11 recibió la segunda llamada. El banco comunicándole que todas las líneas de crédito habían sido canceladas. A las 12, la tercera. Los trabajadores no habían cobrado la nómina. Diego me llamó desesperado a las 2 de la tarde. «Mamá, ¿qué has hecho? Papá está como loco. Dice que la empresa no tiene dinero para nada». «He retirado mi financiación», respondí tranquilamente, como si estuviera comentando el tiempo. «Pero, mamá, hay 15 familias que viven de esa empresa. Y durante 25 años han vivido de mi dinero sin saberlo. Ahora van a tener que buscar otras alternativas. No puedes hacer esto. Es inhumano». ¿Inhumano? Diego, ¿sabes qué es inhumano? Que tu padre haya firmado contratos a mi nombre sin decírmelo. Que hayáis usado mi dinero para vuestros caprichos mientras me tratabais como una criada. Eso es inhumano. A las 3 de la tarde, Paco llegó a casa hecho una furia. Nunca lo había visto tan alterado. «¿Qué has hecho, Paloma? ¿Te has vuelto loca?» «He tomado el control de lo que es mío. No puedes cerrar la empresa así. Tengo contratos firmados, obras a medias. Tú no tienes nada, Francisco. Nunca has tenido nada. Todo era mío». Se desplomó en el sofá, con las manos en la cabeza. «Me van a demandar. Los clientes, los proveedores, los trabajadores,
Me van a demandar por millones. Efectivamente. Porque todos los contratos están firmados por ti como administrador. Y como ya no hay empresa que respalde esos contratos, eres una desalmada. ¿Cómo puedes hacerme esto después de 40 años de matrimonio? Francisco. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Tú te hiciste esto solo el día que decidiste traicionarme con mi hermana. Yo solo estoy dejando de fingir que eres el hombre exitoso que nunca fuiste. Pero mi venganza no había terminado. Esa tarde fui al banco a retirar el dinero de todas las cuentas que Paco creía que eran suyas. Dinero que necesitaría para pagar las demandas que se le venían encima. También cambié las cerraduras de la casa. Cuando Paco volvió por la noche, se encontró con que sus llaves no funcionaban. Había dejado sus cosas en la puerta, en maletas que yo misma había preparado. «No puedes echarme de mi casa», gritó desde la calle. «No es tu casa, Francisco. La hipoteca siempre la pagué yo. Está a mi nombre desde hace 10 años». El sábado por la mañana, Rocío apareció llorando. «Mamá, papá ha dormido en el coche. Es humillante. Tu padre puede buscar una pensión o irse a casa de Marisol, ya que ella es tan importante en su vida. Pero mamá, es tu marido. Era mi marido. Ahora es el padre de vuestros hermanos. Nada más». Diego intentó una última maniobra desesperada. «Mamá, hemos hablado con un abogado. Dice que puedes tener problemas legales por cerrar la empresa así, sin previo aviso». ¿Ah, sí? ¿Y qué abogado es ese? El señor Martínez. Dice que papá puede demandarte por daños y perjuicios. Me eché a reír. Diego, hijo mío, el señor Martínez lleva años cobrando sus honorarios de mi empresa. ¿De verdad crees que va a morder la mano que le da de comer? Pero el golpe de gracia llegó el domingo. Había citado a Marisol y a que Alejandro en una notaría del centro. También estaba presente Paco, que había aceptado venir para hablar de la situación. El notario, don Andrés Pérez, tenía preparados 2 documentos. «Señor Francisco», comenzó el notario, «la señora Paloma ha sufragado los gastos médicos de Alejandro durante los últimos 15 años, así como gastos de educación, ropa y manutención. El total asciende a 47.000 euros». Paco palideció. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiere reconocer oficialmente a Alejandro como su hijo, tendrá que devolver ese dinero a su esposa y hacerse cargo de la pensión alimenticia correspondiente. Marisol se levantó de la silla. «Eso es chantaje». «No, Marisol, es justicia». Saqué un sobre. Aquí está la carta donde le explico a Alejandro toda la verdad sobre su origen. Puede dársela usted, o puedo dársela yo. Alejandro, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente habló. «¿Qué verdad?» Miré a Paco directamente. «Que tu padre biológico es Francisco Rodríguez, mi marido. Que tu madre y él me han estado mintiendo durante 15 años. Y que él nunca ha tenido el valor de reconocerte públicamente porque le convenía mantener 2 familias». El chico se volvió hacia Paco con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eres mi padre?» Paco no supo qué responder. Ese hombre que había presumido en secreto de tener un hijo de verdad, no era capaz de mirarlo a la cara cuando llegó el momento de asumir la responsabilidad. «Alejandro», continué, «yo he pagado tu operación de rodilla, que de verdad necesitabas. También he abierto una cuenta a tu nombre con dinero suficiente para que termines tus estudios. Pero a partir de ahora, cualquier gasto adicional tendrá que pagarlo tu padre». «¿Y si no quiere reconocerme?», preguntó el chico, con una madurez que me partió el corazón. «Entonces tú y tu madre tendréis que buscarse la vida sin la ayuda de los Rodríguez». Paco estaba acorralado. Si reconocían a Alejandro, tendría que pagar pensión y devolver el dinero. Si no lo reconocía, perdería al hijo del que tanto había presumido. Y en cualquier caso, ya no tenía dinero para nada.
¿Qué quieres que haga, Paloma?, preguntó finalmente, derrotado. Quiero que elijas, Francisco. Por una vez en tu vida, quiero que tomes una decisión y asumas las consecuencias. Al final de esa reunión, Paco firmó el reconocimiento de paternidad. Pero el precio de esa firma fue la destrucción completa de la vida que había construido sobre mentiras. La constructora Rodríguez cerró definitivamente el lunes siguiente. Paco se vio obligado a alquilar un pequeño piso con su primera pensión de desempleo, a los 65 años. Y por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a la realidad. Era un hombre sin talento, sin empresa y sin familia que lo sustentara. Yo, por mi parte, había recuperado mi dignidad. Pero el precio había sido devastador para todos. La noticia del cierre de Constructora Rodríguez se extendió por Sevilla como la pólvora. En una ciudad donde todos se conocen, donde los rumores vuelan más rápido que las verdades, el colapso de una empresa establecida durante 25 años no pasó desapercibido. El primer efecto dominó fueron las demandas. Los lunes son duros para cualquiera, pero ese lunes fue especialmente cruel para Paco. A las 9 de la mañana tenía citación del juzgado por la demanda de Construcciones Herrera, que reclamaba 80.000 euros por una obra inacabada. A las 11, otra citación de Materiales Andaluces por 45.000 euros en suministros no pagados. Y así, una tras otra, hasta sumar 15 demandas en una sola semana. «Mamá, tienes que parar esto», me suplicó Diego por teléfono. «Papá va a ir a la cárcel». «Tu padre va a ir a la cárcel por sus propias decisiones», le respondí sin inmutarme. Él firmó esos contratos. Él se comprometió a obras que no podía financiar. Pero tú sabías que no tenía dinero propio. Le tendiste una trampa. Diego, yo mantuve a tu padre durante 25 años. Le di una empresa, una reputación, una vida que nunca podrías haber conseguido solo. ¿Qué me dio él a cambio? Diego no supo qué responder a eso. La segunda consecuencia fue el ostracismo social. Sevilla es una ciudad pequeña en lo que respecta a los círculos empresariales, y la verdad sobre quién había financiado realmente la constructora se filtró rápidamente. Los mismos empresarios que durante años habían palmado la espalda a Paco y lo habían invitado a sus eventos, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Don Eduardo Méndez, del Círculo de Empresarios de Sevilla, me llamó personalmente. «Doña Paloma, tengo que felicitarla. No teníamos ni idea de que usted era la verdadera mente empresarial detrás de Constructora Rodríguez». «Gracias, don Eduardo». Aunque imagino que tampoco tenía ni idea de muchas otras cosas. «Nos gustaría invitarla a formar parte de nuestro círculo. Es exactamente el tipo de empresaria que necesitamos». La ironía era deliciosa. Durante años había asistido a las cenas del círculo empresarial como la esposa de Paco Rodríguez. Ahora me invitaban como la empresaria que siempre había sido. Diego intentó seguir trabajando en la construcción, pero el apellido Rodríguez se había convertido en un lastre. «Nadie me quiere contratar», me confesó durante una de sus llamadas desesperadas. «Piensan que soy como papá, que voy a dejarlos colgados». «Entonces cambia de sector», le sugerí. «O vete a otra ciudad. O demuestra que eres diferente a tu padre». «Es fácil decirlo. Tengo una hipoteca, 2 hijos pequeños. ¿Cómo voy a empezar de cero a los 33 años? Como empecé yo a los 40, Diego, con trabajo y dignidad». La situación de Rocío fue aún más dramática. Mi hija había vivido toda su vida adulta esperando que papá financiara sus proyectos. Sin el dinero prometido para la boutique, sin trabajo estable, sin ahorros propios, se encontró en una situación desesperada. «Mamá, por favor», me rogó durante una visita que me hizo llorando. «Necesito trabajo. Cualquier cosa. No sé hacer nada, pero puedo aprender». Era la primera vez en años que mi hija me hablaba con humildad real, sin exigencias ni caprichos. «Rocío, ¿sabes usar un ordenador?» «Un poco.
Lo básico. ¿Sabes tratar con clientes? Supongo que sí. Muy bien. Conozco una boutique en el centro que necesita dependienta. El sueldo es modesto, pero es un trabajo honrado. ¿Una dependienta? ¿Yo? La expresión de horror en su cara fue reveladora. Toda su vida había mirado por encima del hombro a las dependientas, y ahora tendría que ser una. ¿Es eso? ¿O nada, hija? El caso de Marisol fue especialmente satisfactorio desde el punto de vista de la justicia. Mi hermana había estado cobrando ayudas sociales como madre soltera durante 15 años, mientras recibía dinero mío mensualmente y mantenía una relación estable con Paco. Cuando los servicios sociales se enteraron de la situación real, le reclamaron la devolución de 23.000 euros en ayudas cobradas indebidamente. «Paloma, por favor, tienes que ayudarme», me suplicó por teléfono. «Van a embargarme el piso». «Marisol, has cometido fraude contra la administración pública. Eso es un delito». Pero no sabía que estaba haciendo mal. Pensé que como Paco no nos mantenía oficialmente... Paco no os mantenía oficialmente, pero yo sí. Con mi dinero. Dinero que tú sabías que venía de mí. Hermana, por favor, piensa en Alejandro. Estoy pensando en Alejandro. Por eso he abierto esa cuenta para sus estudios. Pero tú tendrás que asumir las consecuencias de tus decisiones. Pero quizás la consecuencia más devastadora fue lo que pasó con Alejandro. El pobre chico, que durante 15 años había idealizado a tío Paco como una figura paterna lejana, pero heroica, descubrió que su padre biológico era un cobarde que nunca había tenido el valor de reconocerlo públicamente. «Señora Paloma», me dijo el chico una tarde cuando vino a visitarme solo. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Alejandro. ¿Por qué mi padre, por qué Francisco nunca me dijo la verdad?» Miré a ese chico de 15 años, tan parecido físicamente a Diego a esa edad, pero con una madurez que mi hijo nunca había tenido. «Porque tu padre es un cobarde, Alejandro. Porque quería sentirse padre sin asumir las responsabilidades de serlo. ¿Y usted? ¿Por qué me ayudó durante todos estos años si sabía que...? Porque tú no tienes culpa de nada. Y porque una parte de mí sabía que algún día necesitarías conocer la verdad». El chico asintió lentamente. «No quiero su apellido», me dijo finalmente. «Prefiero seguir siendo Alejandro Jiménez». Esa decisión fue el golpe final para Paco. Había perdido la empresa, la casa, la familia, la reputación, y ahora también perdía al hijo del que tanto había presumido en secreto. Mientras tanto, yo empezaba a experimentar algo que no había sentido en décadas: respeto. Los mismos vecinos que durante años me habían visto como la mujer de Paco, ahora me saludaban con una deferencia nueva. Doña Carmen, de la tienda de la esquina, me comentó: «Señora Paloma, siempre supe que usted tenía madera de empresaria. Se notaba en cómo llevaba las cosas de la casa. Pero el momento más revelador llegó cuando recibí una llamada inesperada de Ana Beltrán, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Andalucía. Señora Rodríguez, hemos seguido su caso con mucho interés. Nos gustaría invitarla a dar una charla sobre emprendimiento femenino y superación personal». ¿Una charla? ¿Yo? Su historia es inspiradora para muchas mujeres que están en situaciones similares. Mujeres que han sacrificado sus carreras por sus familias y que no saben cómo recuperar su independencia. Por primera vez en meses, sonreí con ganas. No solo había recuperado mi dignidad, podía ayudar a otras mujeres a recuperar la suya. El miércoles por la tarde, cuando llegué a casa después de mis gestiones en el centro, me encontré con una emboscada. En mi salón estaban sentados todos los parientes que no había visto en años. La hermana de Paco, Remedios, su cuñado Manolo, mi prima Encarna, el primo Miguel con su mujer, y hasta doña Dolores, la madre de Paco, que a los 87 años había venido desde Córdoba especialmente para esta intervención.
Siéntate, Paloma, me dijo doña Dolores con esa voz autoritaria que había usado conmigo durante 4 décadas. Tenemos que hablar. No me senté. Me quedé de pie en la puerta de mi propio salón, observando esa reunión de buitres que venían a defender a sus crías. ¿Qué queréis?, pregunté directamente. Remedios, la hermana de Paco, se aclaró la garganta. Paloma, estamos muy preocupados por ti. Creemos que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. ¿Crisis nerviosa? Sí, hija, intervino doña Dolores. Nadie en su sano juicio destruye una familia como tú has hecho. Esto no es propio de ti. ¿Y qué es propio de mí, doña Dolores? Ser una buena esposa, una mujer cristiana que perdona y mantiene unida a su familia. Mi prima Encarna se unió al coro. Paloma, todos entendemos que estés dolida por lo de Marisol. Pero, ¿no crees que ya has castigado suficiente a Paco? ¿Suficiente? Me eché a reír. ¿Suficiente para 15 años de infidelidad? Los hombres cometen errores, sentenció doña Dolores. Pero las mujeres sabias saben perdonar y seguir adelante. Manolo, el cuñado, carraspeó incómodo. Paloma, además, está el tema económico. Paco nos ha explicado la situación. Creemos que estás siendo, bueno, un poco vengativa con el dinero. ¿Vengativa con mi dinero? Bueno, es que técnicamente será tuyo, pero moralmente es dinero familiar, intervino la mujer de Miguel. Dinero que se ganó durante el matrimonio. ¿Se ganó? ¿Quién se ganó ese dinero exactamente? Remedios se impacientó. Paloma, no te hagas la tonta. Paco trabajó durante años en esa empresa. Remedios, ¿tú tienes idea de cómo funciona una empresa? ¿Sabes lo que es un balance contable? ¿Tienes alguna noción de lo que significa financiar una operación empresarial durante 25 años? Se quedó callada. Por supuesto que no tenía ni idea. Muy bien. Continué. Os voy a explicar la situación real. Paco nunca tuvo dinero propio. Nunca. Todo, absolutamente todo lo que ha gastado en su vida ha salido de mi trabajo. Cada traje que se ha comprado, cada cena que ha pagado, cada regalo que os ha hecho a vosotros ha sido pagado con mi dinero. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Pero eso es imposible, murmuró Encarna. Paco siempre ha sido el hombre de negocios de la familia. Paco ha sido el representante comercial de mi empresa, nada más. Doña Dolores se levantó, apoyándose en el bastón. Paloma, escúchame bien. He criado a 5 hijos y he estado casada durante 60 años. Los matrimonios pasan por crisis. Todas las parejas tienen problemas. ¿Todas las parejas tienen hijos secretos con sus cuñadas? Los hombres son débiles, hija. Son como niños grandes. Pero nosotras, las mujeres, somos las que tenemos que mantener unida a la familia. ¿Mantener unida a la familia? ¿Y quién ha mantenido unida económicamente a esta familia durante 25 años? Eso no importa ahora. Claro que importa. La interrumpí. Importa porque durante 4 décadas he mantenido unida a esta familia sacrificando mi dignidad, mi carrera y mi autoestima. Y lo único que he recibido a cambio han sido humillaciones. Remedios intentó otro enfoque. Paloma, piensa en los niños. Tus nietos van a crecer sin abuelo por tu culpa. Mis nietos van a crecer sabiendo que su abuela no acepta que la traten como una empleada doméstica. En ese momento llegó la artillería pesada. Por la puerta apareció don Sebastián, el párroco de nuestra parroquia. Los muy desgraciados habían traído al cura para presionarme. Paloma, hija mía, comenzó don Sebastián con esa voz melosa que usan los curas cuando quieren manipular. He venido porque estoy muy preocupado por tu alma. ¿Por mi alma? Sí, hija. El rencor es un pecado muy grave, y la venganza no es cristiana.
Don Sebastián, ¿conoce usted el mandamiento que dice «no cometerás adulterio»? Se removió incómodo. Por supuesto, pero... ¿Y conoce las enseñanzas de Cristo sobre la importancia de la verdad? Sí, pero Paloma, también está el perdón. Cristo perdonó hasta a sus verdugos. Cristo no estaba casado con sus verdugos. El cura se escandalizó. Paloma, eso es una blasfemia. Es una realidad. Y la realidad es que durante 40 años he sido una buena cristiana, una buena esposa y una buena madre. Y mi recompensa ha sido ser traicionada, humillada y tratada como una sirviente. Doña Dolores volvió a intervenir. Paloma, el matrimonio es un sacramento. No puedes destruirlo por un capricho. ¿Un capricho? Descubrir que mi marido tiene un hijo con mi hermana es un capricho. Los matrimonios se arreglan, hija, con tiempo, paciencia y oración. Doña Dolores, ¿usted sabía lo de Alejandro? La pregunta la pilló desprevenida. Se sonrojó y no supo qué responder. Ya veo que sí. O sea, que toda la familia sabía de la traición menos yo. Y ahora venís a decirme que tengo que perdonar y olvidar. Encarna se echó a llorar. Paloma, por favor, somos familia. No puedes echarnos de tu vida así. ¿Familia? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mí, Encarna? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de vosotros se interesó por cómo estaba, qué necesitaba, qué pensaba? Nadie respondió. Venís aquí a defenderlo porque os conviene. Porque Paco era el que pagaba las cenas familiares, el que prestaba dinero cuando lo necesitabais, el que os hacía regalos en Navidad. Pero ese dinero era mío. Siempre fue mío. La reunión continuó durante 2 horas más. 2 horas de chantaje emocional, de amenazas veladas, de presión psicológica. Me dijeron que era una mala madre, una mala esposa, una mala cristiana. Me amenazaron con que Diego no me dejaría ver a mis nietos. Me prometieron que toda Sevilla sabría lo cruel que había sido con mi familia. Pero había una persona que no había hablado en toda la reunión. Doña Esperanza, mi vecina de 78 años, que había aparecido a mitad de la sesión y se había sentado silenciosamente en una esquina. Cuando todos terminaron de echarme la culpa de todos los males del mundo, Doña Esperanza se levantó lentamente. ¿Ya habéis terminado?, preguntó con su voz ronca de fumadora de toda la vida. Esperanza, esto es un asunto familiar, dijo Doña Dolores con desprecio. Sí, ya veo. Un asunto familiar donde toda la familia sabía que Paco era un sinvergüenza, menos la persona más importante, su mujer. El silencio fue absoluto. Porque yo también lo sabía, continuó Doña Esperanza. Llevo 30 años viviendo en esta calle y llevo 30 años viendo a Paco entrar y salir de casa de Marisol cuando Paloma no estaba. Remedios palideció. Esperanza, no digas tonterías. ¿Tonterías? ¿Os creéis que los vecinos somos ciegos? Todos sabíamos lo que pasaba. Todos menos Paloma, que trabajaba como una mula para mantener a esta pandilla de parásitos. Doña Dolores se levantó indignada. No voy a consentir que me insulten en mi propia familia. Esta no es tu familia, Dolores. Esta es la casa de Paloma. Y si no te gusta lo que escuchas, ya sabes dónde está la puerta. Al final de esa tarde infernal, todos se fueron. Uno a uno, farfullando excusas y amenazas. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en décadas, había tenido que defenderme sola contra toda mi familia política. Esa noche, sentada en mi cocina con Doña Esperanza tomando una manzanilla, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Esperanza, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Paloma, hija, llevas 40 años haciendo lo correcto para todo el mundo menos para ti. Ya es hora de que pienses en Paloma. Los meses siguientes fueron como vivir en una montaña rusa emocional.
Después de la intervención familiar, decidí mantener mi posición, pero también dar una oportunidad real de reconciliación. No por ellos, sino por mí. Porque necesitaba saber si mi familia era capaz de cambiar o si definitivamente había perdido 40 años de mi vida con personas que no me merecían. Establecí las reglas claras desde el principio. Nada de lágrimas, nada de chantajes, nada de promesas vacías. Si querían recuperar mi respeto y mi cariño, tendrían que demostrarlo con hechos, no con palabras. Diego fue el primero en dar señales de cambio real. Después de 2 meses sin encontrar trabajo en el sector de la construcción, finalmente aceptó un empleo como peón de albañil en una obra del Extrarradio de Sevilla. «Mamá», me dijo una tarde cuando vino a visitarme, «quería contarte que he empezado a trabajar». «¿Cómo qué?» «Como albañil. Empiezo desde abajo, llevando sacos de cemento y limpiando escombros». Por primera vez en meses, sentí un atisbo de orgullo hacia mi hijo mayor. «¿Y cómo te sientes?» «Destrozado», admitió con una sonrisa triste. «Me duele todo el cuerpo. Las manos se me han llenado de callos. Y el sueldo es una miseria comparado con lo que esperaba ganar en la constructora. Pero por primera vez en mi vida sé exactamente lo que valgo. Nadie me está regalando nada. Cada euro que gano me lo he sudado de verdad». Esa conversación fue el primer paso hacia una reconciliación real. Diego seguía visitándome, pero ahora hablábamos como adultos. Me contaba sus problemas de trabajo, sus dudas sobre el futuro, sus miedos sobre cómo mantener a su familia con un sueldo tan bajo. ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido de todo esto?, me confesó un día. Darme cuenta de que mis hijos me ven como yo veía a papá, como un héroe que puede solucionarlo todo. Y descubrir que en realidad soy solo un hombre normal que tiene que trabajar para vivir. Diego, eso no es malo. Eso es real. Ya, pero es duro aceptar que todo lo que creía sobre mi futuro era mentira. Rocío tardó más en aceptar la nueva realidad. Durante las primeras semanas siguió apareciendo por casa con lamentaciones dramáticas sobre lo injusta que estaba siendo con ella. «Mamá, no puedo trabajar de dependienta», me decía entre sollozos. «Es humillante. ¿Qué van a pensar mis amigas? Van a pensar que eres una mujer trabajadora que se gana la vida honradamente. Pero yo no estudié para eso. Yo tenía otros planes». «Rocío, ¿qué estudiaste exactamente?». Se quedó callada. Había hecho 2 años de Bellas Artes que dejó para buscar un buen marido, como ella misma decía. «Muy bien», continué. «Entonces no tienes formación específica para nada. Pero tienes 31 años, estás sana y eres inteligente. Puedes aprender cualquier cosa que te propongas». La transformación de Rocío fue la más dolorosa de ver, pero también la más necesaria. Acostumbrada a que le resolvieran todos los problemas, tuvo que aprender a valerse por sí misma por primera vez en su vida. El trabajo en la boutique le cambió la perspectiva completamente. «Mamá», me contó después de 3 meses trabajando. «Ayer una señora se probó un vestido que le quedaba horrible, pero yo le dije que le quedaba perfecto porque quería vender. ¿Y? Me sentí fatal. Era mentira, y lo sabía. Pero necesitaba la comisión. ¿Y qué hiciste?». Llamé a la señora por la noche y le dije la verdad. Que el vestido no le favorecía y que si quería podía cambiarlo por otro. ¿Y qué pasó? Se enfadó, pero luego vino al día siguiente y se llevó 3 vestidos que realmente le quedaban bien. Y me dio las gracias por ser honesta. Esos pequeños momentos de crecimiento personal en mis hijos me iban devolviendo algo parecido al cariño maternal que había perdido. Pero con Paco la situación era más complicada. Mi exmarido, mejor dicho, había tocado fondo de la manera más brutal posible. Sin empresa, sin casa, sin familia, sin ahorros,
tuvo que aceptar trabajar como comercial en una pequeña empresa de seguros. A los 65 años, Paco se encontró haciendo algo que nunca había hecho en su vida. Trabajar por un sueldo base y comisiones, sin garantías, sin redes de seguridad. «Paloma», me dijo una tarde cuando vino a recoger el resto de sus cosas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darme una oportunidad?» «¿Qué tipo de oportunidad?» «Para demostrar que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que te mereces». Lo miré fijamente. Después de 4 décadas juntos, conocía todas sus expresiones, todos sus gestos. Y por primera vez en años, no vi arrogancia ni manipulación en sus ojos. Solo miedo y arrepentimiento real. «Francisco, has reconocido oficialmente a Alejandro. Estás pagando pensión alimenticia. Estás trabajando por primera vez en tu vida por un sueldo real. Esos son pasos en la dirección correcta. ¿Significa eso que...? Significa que por primera vez estás asumiendo las consecuencias de tus actos. Pero asumir consecuencias no borra 40 años de mentiras». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sé que he sido un desastre como marido. Pero, Paloma, te juro que no sabía, no entendía lo mucho que habías sacrificado por mí». «¿No lo sabías? Francisco, ¿de verdad creías que el dinero aparecía por arte de magia? Yo pensaba que tenía talento para los negocios. Pensaba que era bueno en lo que hacía. ¿Y no te preguntaste nunca por qué todos tus negocios anteriores fracasaron y solo la constructora funcionó?» Se quedó callado un largo rato. No quería preguntármelo. Era más fácil creer que había encontrado mi vocación. Esa honestidad brutal era algo nuevo en Paco. Algo que nunca había visto en 4 décadas de matrimonio. «Francisco, voy a ser muy clara contigo. No voy a volver contigo. Ese barco se hundió definitivamente. Pero si demuestras cambios reales, duraderos, podemos tener una relación civilizada. Por los hijos, por los nietos». «¿Qué tipo de cambios?» «Mantener tu trabajo. Pagar religiosamente la pensión de Alejandro. Tratar a tus hijos con respeto, no como súbditos. Y sobre todo, aceptar que yo soy una persona independiente con mi propia vida». Durante los siguientes meses, observé desde la distancia cómo mi familia se iba transformando poco a poco. Diego prosperó en su trabajo físico, y al final del año lo ascendieron a encargado de obra. Rocío se inscribió en un curso nocturno de administración de empresas, decidida a nunca más depender de nadie. Paco mantuvo su trabajo, pagó puntualmente todas las pensiones y poco a poco fue recuperando una dignidad que había perdido hacía años. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en Alejandro. El chico decidió venir a visitarme regularmente, no como sobrino, sino como lo que realmente era. El hijo de mi exmarido que necesitaba una figura materna estable en su vida. «Señora Paloma», me dijo un día, «¿puedo llamarla madrina? Sé que no es mi madre real, pero es la persona más maternal que tengo en mi vida». Esa pregunta me partió y me curó el corazón al mismo tiempo. Porque me di cuenta de que, al recuperar mi dignidad, no solo había salvado mi propia vida. También había salvado la de un chico de 15 años que necesitaba ver que los adultos podían actuar con honor y justicia. 2 años después de aquella noche terrible de las confesiones, mi vida había cambiado de manera que nunca habría imaginado posible. Estoy escribiendo estas líneas desde mi despacho en el centro de Sevilla, en un edificio moderno con vistas a la Giralda, en lo que ahora es la sede de Rodríguez Consultoría Integral. Sí, queridos. A los 65 años decidí emprender de verdad. No financiar los sueños de otros, sino construir mi propio imperio. ¿Y qué imperio? En 2 años mi empresa se ha convertido en referencia en Andalucía para mujeres que quieren recuperar su independencia económica. Empezó de forma casi casual. Después de la primera charla en la Asociación de Mujeres Empresarias, empezaron a llamarme mujeres de toda la provincia.
Mujeres que se habían visto reflejadas en mi historia. Mujeres que llevaban años financiando los negocios de sus maridos sin reconocimiento. Mujeres que habían renunciado a sus carreras y ahora se encontraban perdidas y dependientes. La primera fue Elena, una mujer de 50 años de 2 hermanas, cuyo marido había quebrado el restaurante que ella había estado financiando durante 10 años con su trabajo como enfermera. «Señora Paloma», me dijo llorando, «no sé cómo empezar de cero a mi edad». «Elena», le respondí, «tú no vas a empezar de cero. Vas a empezar con 50 años de experiencia vital y la sabiduría de saber lo que no quieres volver a vivir». La ayudé a montar su propia consulta de enfermería a domicilio. Hoy, 2 años después, tiene 5 empleadas y una lista de espera de 3 meses. Luego vino Carmen, de Utrera, cuyo marido se había llevado todos los ahorros familiares para montar un negocio de importación que resultó ser un fraude. Le enseñé a reorganizar sus finanzas, a reclamar legalmente lo que le correspondía y a montar una pequeña empresa de catering casero. Ahora factura más en un año de lo que su marido ganó en toda su vida. Y así, una tras otra, hasta que me di cuenta de que tenía una verdadera vocación: ayudar a mujeres a recuperar su dignidad económica y personal. Rodríguez Consultoría Integral no es solo una asesoría financiera. Es un centro integral donde ofrecemos asesoramiento legal, psicológico, empresarial y financiero. Tenemos convenios con bancos para microcréditos a mujeres emprendedoras, acuerdos con abogados especializados en derecho familiar y un equipo de psicólogas expertas en violencia económica. Porque eso es lo que era mi situación durante 40 años. Violencia económica. Un tipo de maltrato que la sociedad no reconoce, pero que es igual de devastador que cualquier otro. Diego viene a verme cada 15 días. Ahora es subcontratista con su propia cuadrilla de trabajadores, y aunque su empresa es pequeña, es suya. Completamente suya. Me cuenta sus proyectos, sus ilusiones, sus miedos empresariales. Y yo lo escucho como lo que siempre debería haber sido. Como una madre que respeta a su hijo adulto. «Mamá», me dijo el mes pasado, «quería pedirte disculpas». «¿Por qué, Diego?» «Por todos esos años en que te traté como si no fueras inteligente. Como si no entendieras de dinero o de negocios. Ahora que tengo mi propia empresa, me doy cuenta de lo increíblemente difícil que debe haber sido financiar la constructora durante 25 años sin que nadie lo supiera. No te disculpes, hijo. Tú creías lo que se suponía que tenías que creer». «No, mamá. Tengo 35 años. Tendría que haber usado mi propio cerebro». Esas conversaciones, esas disculpas sinceras, me han devuelto a mi hijo. No el niño dependiente que era antes, sino el hombre responsable en el que se ha convertido. Rocío también ha florecido de manera sorprendente. Después de 2 años trabajando en la boutique y estudiando por las noches, consiguió un puesto como administrative en una empresa de marketing digital. Ahora vive en un pequeño apartamento que se paga ella sola. Tiene una relación seria con un chico que también trabaja y estudia. Y por primera vez en su vida tiene planes propios. «Mamá», me confesó hace poco, «creo que nunca te di las gracias». «¿Por qué?» «Por obligarme a crecer. Si no hubieras hecho lo que hiciste, yo seguiría siendo una niña mimada esperando que alguien me resolviera la vida». «¿Paco?» Bueno, Paco es un capítulo aparte. Mi exmarido ha conseguido estabilizar su vida de una manera que francamente no creí posible. Mantiene su trabajo en la empresa de seguros, ha desarrollado una cartera de clientes propia y, sorprendentemente, es bueno en lo que hace. Resulta que cuando no puede presumir de dinero ajeno, Francisco Rodríguez tiene habilidades comerciales reales. Paga religiosamente la pensión de Alejandro y ha desarrollado una relación real con el chico. No la fantasía de hijo perfecto que tenía antes,
sino una relación de padre responsable con un adolescente normal que a veces le da problemas y a veces lo llena de orgullo. Paloma, me dijo hace unos meses, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que supieras que estos 2 años han sido los primeros de mi vida en los que me he sentido realmente hombre. ¿Qué quieres decir? ¿Que antes era un niño grande jugando a ser empresario con tu dinero? Ahora soy un hombre de verdad, que se gana la vida con su propio esfuerzo. No hemos vuelto juntos, ni lo haremos. Pero hemos desarrollado una relación de respeto mutuo que nunca tuvimos durante el matrimonio. Ironías de la vida. Alejandro se ha convertido en mi proyecto personal más gratificante. Oficialmente sigue siendo Alejandro Jiménez, pero en la práctica se ha convertido en el hijo que nunca supe que necesitaba. Viene a mi despacho después del instituto. Hace los deberes en mi sala de reuniones. Me cuenta sus problemas de adolescente. «Madrina Paloma», me dijo el otro día. Sí, al final decidió llamarme madrina. Cuando sea mayor quiero montar una empresa como la tuya. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque ayudas a la gente a ser valiente. Y creo que el mundo necesita más gente valiente. Ese chico de 17 años me ha enseñado que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces es la que eliges construir con amor y respeto. Marisol se mudó a Madrid después de que le embargaran el piso en Sevilla por las ayudas sociales que tuvo que devolver. Mantenemos contacto mínimo, solo por Alejandro. Nuestra relación como hermanas murió para siempre aquella noche de las confesiones, pero he hecho las paces con esa pérdida, porque he aprendido que preferir la verdad dolorosa a la mentira cómoda es el precio de la dignidad. Pero quizás el cambio más profundo ha sido en mi percepción de mí misma. Durante 40 años me definí como la mujer de, la madre de, la hermana de. Ahora soy simplemente Paloma Rodríguez. Empresaria, consejera, mentora y por primera vez en mi vida, completamente dueña de mi destino. Mi empresa factura ahora más en un año de lo que la constructora de Paco facturó en sus mejores tiempos. Tengo 12 empleadas, oficinas en Sevilla y Cádiz, y proyectos de expansión a toda Andalucía. Pero lo más importante es que cada día recibo llamadas y emails de mujeres que me cuentan cómo han recuperado su independencia, siguiendo los protocolos que hemos desarrollado. El mes pasado me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Sevilla sobre emprendimiento femenino después de los 60. La sala estaba llena de mujeres de todas las edades, y cuando terminé mi charla, una señora de unos 70 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Señora Rodríguez», me dijo, «llevo 50 años casada con un hombre que me trata como usted describía. Pensé que era demasiado tarde para cambiar». «Señora», le respondí, «mientras esté usted viva, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Esa es mi misión ahora. Demostrar que una mujer puede renacer a cualquier edad, en cualquier circunstancia, si tiene el valor de decir, hasta aquí». Al final, queridos, perdí una familia que me daba por sentada, pero gané una vida que me pertenece por completo. Perdí la comodidad de la mentira, pero gané la libertad de la verdad. Y descubrí que a los 65 años, cuando pensé que mi vida estaba terminada, en realidad apenas estaba empezando. Porque resulta que el final de una historia injusta puede ser el comienzo de una vida extraordinaria. Y esa es la lección que quiero dejarles. Nunca es tarde para dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida.